¿Cómo le va? Bienvenidos a otra nueva agenda y vamos a presentar uno de los protagonistas de hace mucho tiempo ya en Rosario, pero que hoy por hoy, cuando lo presentemos en sociedad, se va a dar cuenta que también tiene ya proyección provincial. Roy López Molina, 29 años, abogado, soltero. Bueno, Roy, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenidos, vamos a Gracias. tener una charlita muy amena. Vamos a conocer la otra faceta del político, del hombre que hoy es público, que es concejal y que ha tenido, bueno, protagonismo en un montón de temas que después lo vamos a charlar. Pero ahora, bueno, naciste en Rosario, ¿no? Sos rosarino auténtico. Rosarino auténtico. Nací en el año 85, hice toda mi... 29 años. 29 años. Un bebé todavía para la política. Todavía estoy ahí antes de los 30 y sigo siendo el Sub-20, concejal... sos sub-20 todavía. Sí, sigo siendo el concejal más joven del consejo. A lo mejor me toca ser el diputado más joven, no de la historia, porque hubo más jóvenes que yo. Sí, porque yo creo que Cachi Martínez tenía 28 años cuando fue diputado. Sí. Pero bueno, en esta tanda De lo que viene ingresantes, ahora, sí. seguro. Y sobre todo cabeza de lista, seguro. Cabeza de lista también. Bueno, en el consejo me pasó lo mismo. Había algunos más jóvenes que yo, pero de encabezar la lista y entrar al consejo yo era el más nuevo y el más joven. ¿De qué barrio sos? De Barrio Centro. Siempre viví mis primeros años de vida ahí en la zona de Catamarca y Balcarce, en una cortadita. Después nos mudamos con mi familia a España y Brown. Y después, bueno, todo mi primaria, mi secundaria, mi vida universitaria, la hice en la zona de Corrientes y Montevideo. Así que siempre me moví por la zona del centro de la ciudad. Dentro de los bulevares, diríamos. Dentro de los bulevares, sí. Ahora, ¿papá y mamá qué hacían? Mi mamá es fonoaudióloga y ahora es ama de casa. Ella tuvo una tarea importante que era cuidarnos a mi hermana y a mí, porque mi papá tiene una profesión muy poco habitual. Mi papá es capitán de ultramar y perito naval. Papá. Y eso le implicaba viajar mucho durante mucho tiempo. Vos imaginate que yo nací en el 85, mi papá viajó o estuvo arriba de los barcos de la Marina Mercante hasta el año 94, 95, cuando fue que muchas de las banderas argentinas se entregaron a las que eran las banderas de conveniencia, porque la ley laboral del barco depende de la ley del pabellón. Claro. Si tenés un pabellón donde las leyes laborales no son tan estrictas, es más conveniente muchas veces para el armador. Entonces mi papá en ese momento decide bajarse, pero durante todo ese tiempo mi papá se iba 8 meses, 9 meses, en un momento donde las comunicaciones No no existían. O medianamente muy difíciles. Muy difíciles. Yo me acuerdo de esperar, por ejemplo, poder comunicarnos cuando mi papá llegaba a algún puerto específico, entonces te decía, mirá que a tal hora, tal día, iba a llamar. Y entonces estábamos todos alrededor del teléfono o nos comunicábamos por VHF, Ah, sí. que el cambio fuera. Y mi mamá se hizo cargo de nosotros durante todo ese tiempo, con 2 chicos muy chicos, jardín, preescolar, llevarlos al colegio, hacer los primeros deportes. Entonces ahí mi mamá dejó un poco su profesión y se dedicó a la actividad más de madre, porque era lo necesario en ese momento también. Ahora, ¿y esta falta del padre, te afectó? ¿Vos lo sentías como que todos tus amiguitos tenían papá y mamá y a veces un poco no te sentías en soledad o por ahí sin esa imagen paterna que por ahí ante una consulta no es lo mismo hablar con la madre que con el padre? Mira, en los primeros años del jardín, sobre todo, me costaba como desprenderme muchas veces de lo que era mi familia. Era de los que iban al jardín y lloraba mucho y muchas veces los tenían que ir a buscar. Pero después no fue una cosa que me haya afectado. Porque después, en el 94, cuando él ya se instala en Rosario y comienza a trabajar desde su oficina, ya ahí la cercanía era de todos los días. Pero fue difícil, sobre todo, insisto, para mi mamá sostener a una familia con un marido que durante tanto tiempo se iba y después volvía. Me acuerdo que después volvía y se quedaba 2 o 3 meses donde hacíamos todas las actividades. Nos íbamos de vacaciones, con su familia, se iban solamente ellos, pero durante esos 8 meses que no estaba, bueno, había que bancársela sola. Y bueno, mi mamá lo hizo con muchas ganas. Y me decía que te llevaba a hacer deporte. ¿Qué deporte practicaba? A mí siempre me gustó el fútbol. Así que de chico hice fútbol, hice taekwondo, pero sobre todo siempre me gustó el fútbol. Pero el fútbol me empezó a gustar a partir del Mundial del 94.
hasta ese momento el fútbol me pasaba muy por al lado. El Mundial del 94 yo me enganché muchísimo, porque te acordás que fue una revolución desde el punto de vista de la televisación, Sí. de los jugadores, de las camisetas. Este fue el Mundial de Italia. No, el del 94 fue el de Estados Unidos. Ah, de Estados Unidos, tenés razón, Sí, claro. el de Estados Unidos. Donde ahí ya el fútbol empezó a estar atravesado mucho por lo comercial, sobre todo en cómo se presentaba el Mundial para seguirlo, yo lo vivía desde acá. Y ese fue el momento donde yo hice un clic y me empezó a gustar el fútbol. Ahora, ¿te gusta el fútbol? ¿Hincha de? De Boca. Pará. ¿Cómo de Boca? De Boca sí, porque... Rosarino y no soy hincha ni de Central ni de Newell's, tenés un problema. No, los que somos dirigentes públicos, para veces es una solución, no estar de un lado o del otro lado del color de la ciudad. ¿No tenés familiares que te tiraban para un lado? Che, venía el tío, te compraba la camiseta, alguien de la familia que te decía, che, vos tenés que ser de Newell's o de Central. La presión familiar siempre está. No, mi papá era de Newell's, pero al estar durante estos primeros tiempos, que yo te digo, tan alejado, viajando, uno estaba por lo menos sin color definido. Y me empezó a gustar una figura muy llamativa de ese momento, que era el Mono Navarro Montoya. ¿Te acordás que el Mono era arquero de Boca? Todo un personaje. Pero a mí me llamaba la atención porque era un personaje. Vos imaginate que yo tenía 5 o 6 años y me llamaba mucho la atención la vestimenta que usaba. Sí, fue innovador. Innovador, cómo salía jugando, que el arquero era arquero. Sí. Este era un arquero jugador. Entonces, primero me entusiasmé con la figura y después él estaba en Boca y fue casi como un tránsito rápido a hacerme hincha de Boca. Así que, pero igualmente soy de los que le gusta el fútbol. Te veo cualquier partido. Ajá. Cualquier partido, cualquier hora, prendo la tele haciendo un zapping y me encuentro con un partido de la Liga de Inglaterra, la Liga de México, la Copa Libertadores. Y hoy tenemos la posibilidad de ver todos esos partidos. Así que yo me engancho siempre con cualquier partido de fútbol. Me gusta mucho el fútbol. ¿Y la niñez qué escuela? Sagrado Corazón. Primaria y secundaria. Epa. Preescolar y jardín también. Así que hice todo el recorrido. Tanto es así que cuando me recibí en el año 2003, fui uno de los que le entregaron una medalla que solamente le entregan a los que hicieron toda su trayectoria en el Sagrado Corazón, que es la medalla del aquí empecé, aquí terminé. Y yo siento un afecto enorme por el Sagrado. De hecho, tuve la oportunidad, que para mí fue una alegría grandísima el año pasado, de reconocerlo como institución distinguida en la ciudad desde el Consejo Municipal. Los invitamos a todos al recinto, se cantó el himno del Sagrado, me encontré con no solamente alumnos, exalumnos, sino con profes que yo hacía mucho que no veía. Así que tengo una vinculación, porque son de esos colegios que no solamente uno va de 8 a 12 y después se vuelve a su casa. Son colegios que muchas veces incentivan el encuentro fraterno, los viajes en conjunto, el cariño por el colegio más allá de ser un lugar de estudio. ¿Y qué viaje hiciste? Porque me imagino que en la primaria pagamos un viajecito cerca, pero en la secundaria terminaste la ida a Bariloche. ¿A dónde fuiste? Hicimos Bariloche. Nosotros en el Sagrado, de estos viajes que te digo, a partir del año 95, de cuarto grado, nos llevaban una vez por año a Calamuchita, donde el colegio tiene una casa ahí en las sierras cordobesas. Después hicimos lugar precioso. Lugar hermoso. Y después hacíamos viajes al Champaquí, viajes entre ríos. Bueno, y terminamos en el viaje clásico viaje a Bariloche. Pero a mí me gusta mucho viajar. Soy de los que cuando encuentro un lugar y un espacio, trato de viajar. ¿Y alguna anécdota de ese viaje a Bariloche? Del viaje a Bariloche. Bien que hay descontrol, pero ustedes eran todos muy... No. Eran muy, digamos, las señoritas eran todas señoritas y los chicos recataditos. No, en realidad yo era el más tranquilo. Yo siempre fui muy tranquilo en ese aspecto, debo decirlo. No era ¿Había traviesos también? De los más, sí, había muchos traviesos, sí. La anécdota, mira, tengo una. Nosotros nos fuimos a Bariloche con todo un grupo de chicos y una de las noches, me acuerdo que en el boliche empieza a sonar la canción de los Twist, la de Pipo Chipolati. Sí, el estudiante. El estudiante. Y en ese momento, claro, todos estaban de joda y yo era uno de los que bailaba menos, porque nunca me gustó mucho bailar, no lo sé hacer, soy muy duro, pero me levantaron en andas y me cantaban la canción del estudiante aplaudiéndome, mirando, porque yo estaba muy identificado con esa canción. Así que esa anécdota quedó, la tengo muy grabada. ¿Y dónde fue? ¿En Bypass? ¿Dónde fue? Eso me parece que fue, no, en Cerebro. En Cerebro. En Cerebro. Lindo. Bueno, a ver, terminaste la secundaria, ¿y por qué decidiste ser abogado?
Bueno, abogado y escribano después, pero Sí. son de, digamos, la misma línea, de la Mira, misma universidad. yo siempre tuve muy definida mi vocación. Siempre entendía que mi camino estaba por lo humanístico, por las ciencias humanísticas y sobre todo por el derecho. Siempre fui una persona que le gustaba mucho argumentar y defender sus ideas y muchas veces la abogacía es eso, es abogar, es defender. Y por eso nunca puse en duda cuál era mi destino después de la secundaria. Yo tenía muy claro de antemano que abogado quería ser. Así también tenía muy claro que quería participar en política. Siempre me entusiasmó mucho eso. De hecho, te cuento más. En el año 95, que había elecciones presidenciales, yo me acuerdo que me quedaba enganchado con los programas de ese momento y hablaba y opinaba sobre los candidatos. Por en un momento estaba Bordón, estaba Massachesi. Lo hacía con las herramientas de un chico que está en cuarto grado. Pero siempre sentí mucha identificación con las ciencias humanísticas, con el derecho y también con la política. Así que no fue tan traumático. Viste que a veces los chicos llegan al último año y dicen, ¿a dónde voy? No, yo sabía y tenía definido que quería ser abogado. Ahora, y estando en la facultad, tuviste la invitación de participar en distintos grupos políticos, digamos, que hay interna, digamos, todo lo que es estudiantil, siempre llegás y a ver quién te capta, si era, qué sé yo, lo de la izquierda, lo de la derecha. ¿Con quién fue tu afinidad apenas llegaste o te sentaste a charlar de política en la universidad? No, yo siempre traté de separar lo que era la vida universitaria de la participación política. Yo en la universidad, así como muchos han participado, yo en la universidad, en la facultad, me dediqué a estudiar. Pero en paralelo también me había puesto una meta. Mira, esto tampoco creo que nunca lo conté. Yo me dije una vez, bueno, antes de los 21 años, tengo que estar participando en un espacio político. Porque entendía que era el camino para plantear las ideas y tratar de transformar la realidad. Y el primero que me entusiasmó fue el partido de López Murphy. ¿Te acordarás? Sí, sí. Que Ricardo Sí. tuvo una muy buena elección en el 2003. No, pero aparte era un hombre que cuando hablaba en televisión generaba esa admiración y de buscar un poquito más, porque tenía un discurso distinto a lo que era Era tradicionalmente. algo distinto. Y además creo que es uno de los grandes cuadros políticos que el país tiene y que nunca supo aprovechar. Pero en el 2003 él tuvo una muy buena elección. Sacamos porque yo después formé parte de su equipo de trabajo en Santa Fe, 17% de los votos. Sí, no, muy buena elección. Es más, ahí casi termina jugando la segunda vuelta, quedó ahí. Exacto, estuvimos ahí. Pero ahí empecé a vincularme con él, a mandar mails al partido. Había una expresión muy incipiente de lo que era recrear para el crecimiento en Santa Fe. Y un día de esos me responden un mail, me dicen, armate una reunión. ¿Y quien me responde ese mail? Fue Federico Angelini, que hoy es diputado provincial. Y es una persona importante dentro del PRO. O sea, mi primera vinculación, tanto de participación política, y ahora somos grandes amigos, fue a partir de un mail que él me respondió. Me acuerdo, dice, armate una reunión con gente. Yo nunca en mi vida había armado una reunión y convocado por una reunión política. Y buscate un lugar tranquilo. ¿Qué edad tenía ahí? Yo tenía, eso era año 2007. O sea, tenía 22, 23 años más o menos. ¿Sí? ¿Digo bien? Sí. Sí, pero a ver, pero lo de López Murphy fue mucho antes. Claro, pero él me había entusiasmado la figura de López Murphy. Ah, y después viene después me decidí a empezar a mandar mails a participar. Y ahí fue cuando armamos una reunión en un café que todavía está, en San Lorenzo San Lorenzo no, era La Prida y 3 de febrero, porque tenía un entrepiso, o sea, nosotros nos podíamos reunir tranquilos allí y éramos 3, 4 personas muchas veces. Lo que había era muy precario. Y me acuerdo que nos entusiasmamos cada vez que mandaba un mail a alguien y se sumaba, porque para nosotros era un crecimiento enorme. Bueno, después de ahí empezamos a recrear, se empezó a acercar a lo que era Compromiso para el Cambio, que era el partido de Mauricio Macri en Capital, y en un momento no se funcionaron los partidos y nació Propuesta Republicana, nació el PRO. Y ahí fue mi participación más importante a partir del 2007, el 2009 me tocó ser jefe de campaña de una concejala, la primera que tuvimos del PRO en Rosario, que era Laura Westcamp. Y que hizo una excelente elección. Muy buena elección. Y que fue la sorpresa, digamos, lo nuevo que venía. Fue lo primero. Sí, porque todo en el interior no se hablaba. El PRO era muy para Capital Federal. ¿Dónde más iba a surgir algo? Y golpeó en Rosario y no paró nunca más después. Tuvimos dos concejales. Esa elección metimos un concejal en Rosario y un concejal en Venado Tuerto. Cierto. Y a partir de allí empezamos a crecer. En el 2011, bueno, se sumó Miguel del Cel, que es una locomotora, y ahí yo tuve la oportunidad de ser el primer candidato
a concejal. Pero siempre me sentí muy identificado con la participación política, nunca renegué de la política. Vamos a ir a una pequeña pausa para seguir charlando un poco más de esta vida política tuya, pero ya más de lleno en el Consejo, cómo llegó esa etapa, y ahora este desafío de encabezar con 29 años una propuesta provincial. En un momento volvemos. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Todo tiene su doble. El límite de tu tarjeta también. Comprando de 13 a 24 cuotas en cualquier comercio, automáticamente te duplicamos en el momento tu límite de consumo. Más límite, más compras, más cuotas. Nuevo Banco de Santa Fe. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Círculo Policial de Oficiales, Asociación Mutual de la Provincia de Santa Fe, beneficios en salud, turismo y hotelería, deportes, ayudas económicas, créditos para emprendedores, servicios para policías sin distinción de jerarquía, jubilados y pensionados provinciales y empleados públicos. Asóciese, estamos abiertos a toda la comunidad. Bueno, continuamos esta amena charla, conociendo un poco tus orígenes, tu historia personal, pero también tu inicio en política. Pero también estuviste vinculado a algún tipo de que tiene que ver con la religión, ¿no? Sí, más que con la religión, con el trabajo social y solidario. Ah, no me digas. Sí, porque siempre fui un tipo muy inquieto en ese aspecto. Siempre, más allá de hacer lo que cada uno hace en un momento dado, de estudiar o trabajar, estudiar y trabajar, siempre me gustó mucho tratar de, desde mi lugar, colaborar con la comunidad, con la sociedad, con aquellos que yo creo que desde algún momento, algún lugar, siempre te aportan algo para que vos estés o seas lo que sos en tu vida. Y por eso, durante mis últimos años de secundaria y mis primeros años de facultad, dedicaba algún rato con grupos pastorales, pero también con grupos que hacían trabajo social, por ejemplo, en Barrio Ludueña, íbamos a dar clases de apoyo a los chicos. Me acuerdo que un día los cargamos a todos en un colectivo y nos los llevamos a conocer la ciudad de San Nicolás. Estaban chochos, era para ellos algo sumamente novedoso. Claro. Chicos muy humildes, de familias que estaban en un barrio muy complicado de Rosario, pero que nosotros tratábamos de darle lo mejor que teníamos en ese momento. Y las experiencias más lindas las viví en Santiago del Estero. Santiago del Estero, al norte, hay un departamento que se llama Departamento Pellegrini, cuya ciudad cabecera, una de las más importantes, Nueva Esperanza. Íbamos allí todos los veranos, del 1 al 18 de enero. Te imaginarás, Carlos, el calor que hacía y encima, en Santiago. Encima ni árboles había. Y después de ahí hacíamos base en Nueva Esperanza y nos íbamos a una ciudad muy chiquita cercana que se llamaba El Mojón, que no había casi nada. Ahora tal vez haya algo más, pero en ese momento no había nada. No, me imagino. Y nos íbamos a estar con la gente, charlar, festejar el Día de Reyes, hacíamos obras de teatro para las familias, para los chicos del lugar, para animarlos un poco en un lugar donde no llegaba casi nada. No. De hecho, fíjate, me acuerdo de una experiencia muy fuerte y muy dolorosa, que era llegar al lugar donde nosotros íbamos a dormir en El Mojón, que era una escuelita pública que en esos meses de verano estaba cerrada. Entonces, colchón al piso. Colchón al piso en las aulas. Claro. Pero nos llamaba la atención por qué había techo de chapa en una de las partes del patio. Digo, cualquiera decía, ¿por qué va a poner techo de chapa en Santiago del Estero, que con el calor se hace un horno?
Y la maestra del lugar en un momento nos dice, bueno, había presupuestado un techo de cemento, de concreto, de material, pero la plata quedó en el camino y tuvimos que hacer un techo de chapa. Fíjate vos, como la corrupción muchas veces lleva a que los chicos se mueran de calor. Y eso te marcó muchísimo. Eso me marcó mucho, porque vos te volvías de Santiago con mucho más de lo que llevabas. Yo me volvía con el corazón movilizado de una manera tan profunda, y esas cosas me hicieron empezar a pensar en esto que vos decías. Con el trabajo que yo iba a hacer allí, con el trabajo social que uno pretendía llevar, le cambiaba yo la vida a la gente, sí, un rato, a un grupo muy chiquito de personas. Y entendí entonces que la participación política era la única manera de tratar en algún momento de cambiar esas realidades tan injustas. Seguro. Y así fue que hice ese tránsito de la militancia social a la militancia política. Y aquí me encuentro hoy. Ahora, ¿te quedó marcado eso? Porque inauguraste tu ciclo de concejal con un escándalo tremendo. Es decir, te pusiste a enfrentar a un hombre pesadísimo como era Medina, con ese famoso emprendimiento, digamos, qué sé yo, no porque era inmobiliario, porque se hacía toda una movida, digamos, con el tema de un lugar nuevo, se abrió un restaurante, pero toda una movida para la noche, donde todos sabíamos para qué iba a ser. Y vos te animaste a enfrentarlo y decirle eso no se tiene que inaugurar, cuando ya tenía el visto bueno del intendente, que es justamente Lichi, el actual candidato a gobernador. Contame esa experiencia, porque nunca tuve oportunidad de charlarla, así como estamos charlando ahora. ¿Qué pasó por tu mente? Porque has tenido amenaza, ha sido pesado esos días cuando vos te enfrentaste. Fueron días difíciles, sobre todo porque fue a un mes de haber asumido como concejal. Claro, me acuerdo. Yo asumí en diciembre. Aparte diste vuelta a una decisión que ya estaba tomada. Estaba tomada la decisión. Y sí, esto a mí, eso fue lo que más me sorprendió de tu juventud y de haber puesto, bueno, este es un loco joven que se está arriesgando, porque lo que estaba en la vereda de enfrente era muy pesado el tema. Sí, vos sabés que la primera denuncia que hacemos públicamente a partir de un pedido de informes fue en la primera semana de febrero del 2012. O sea, mes y medio desde que yo había asumido mi banca. Y la verdad que la primera experiencia fue dura. Nos convocamos en una asamblea en la esquina de Roca y Ceballos con vecinos a charlar, y lo primero que recibimos es una moto que pasa a alta velocidad y nos arroja una piedra, una bujía contra los vidrios que estaban detrás nuestros. O sea, generando ya una sensación de impunidad y sobre todo de que te estabas enfrentando a algo complicado, cuando nosotros simplemente nos decíamos, che, pensemos si no es tan conveniente instalar un boliche, una megadisco de esas características en una zona residencial. Por eso creo que el caso de Esperanto marcó a la ciudad en muchos aspectos. En mi vida personal, porque dimos vuelta a un partido que estábamos perdiendo 5-0. Con vecinos que te decían, nos están llegando notificaciones en pleno mes de enero, cuando muchos están de vacaciones, nos están llegando notificaciones a lugares que no están habitados, a terrenos baldíos, y en la municipalidad no nos dan respuestas. Entonces tomamos ese reclamo, lo amplificamos y empezamos a revertir la tendencia. Incluso muchas veces de los que tenían una visión positiva sobre lo que se iba a hacer allí. Porque muchos te decían, bueno, pero vamos a generar mano de obra, vamos a generar trabajo. Y nosotros primero empezamos a decir, cuidado que no se están cumpliendo con todos los requisitos de la habilitación. Pero después nos empezamos a dar cuenta que no solamente era un problema de un boliche que se instala en una zona residencial, sino que detrás de eso había una movida muy fuerte de personas que en ese momento no eran conocidas públicamente, pero que después pasaron a la luz cuando, de hecho, en el último mes del 2013 mataron a Luis Medina en la Circunvalación. Luis Medina sindicado como uno de los principales narcos de la ciudad de Rosario. Entonces había una vinculación tan fuerte entre el proceso de habilitación y los intereses para mover esa habilitación que nosotros pusimos el grito en el cielo. Revertimos todo ese proceso, que me valió que me denuncien públicamente que yo había recibido Sí, me acuerdo, plata. uno de los abogados de ellos te decía que no estaba conforme con la coima, cualquier cosa decían. Sí, a ver, yo me amanecí una mañana con una denuncia fuertísima de que yo estaba haciendo todo esto porque había recibido plata de empresarios rosarinos para oponerme al emprendimiento. Tuve que ir al juez de manera voluntaria. Acá estoy, señor juez, no tengo nada que esconder, pregúnteme lo que sea. Bueno, la causa terminó archivada por falta de pruebas. Es lógico. Pero no solo eso, porque eso me dejó tranquilo a nivel personal y si querés familiar. Después de eso, juntamos 259 firmas
para detener el emprendimiento que se iba a instalar, cuando se necesitaban alrededor de 190. O sea, el acompañamiento que yo tuve de esos vecinos, que no me abandonaron en ningún momento durante todo ese proceso, fue la tranquilidad de pensar que estábamos haciendo lo correcto. Y a partir de allí, no solamente se puso en crisis la actual ordenanza de boliches, sino también me permitió impulsar otra ordenanza, que era que la municipalidad se tenía que involucrar a la hora de definir la legitimidad o la legalidad de las inversiones en la ciudad. Porque el problema del narcotráfico tiene una cara visible que muchas veces es muy amigable, que es la del lavado de dinero. Porque en el lavado de dinero vos no ves el búnker, vos no ves el soldadito de la droga, vos no ves el homicidio. En el lavado de dinero vos ves la mano de obra, ves la obra de infraestructura, los ingresos tributarios para la ciudad. A partir de esa experiencia generamos una ordenanza para que en Rosario se comiencen a controlar las inversiones. Porque Rosario de a poquito se va transformando en una plaza atractiva para el narcotráfico y el lavado de dinero. Es Voz Populi, las últimas inversiones que se han hecho en materia inmobiliaria, es decir, muy grandes, a veces sin el respaldo por ahí de dónde están los orígenes del dinero. Y en esto hay que ser serio también. Es decir, esta gente que pone esa plata, hay toda una maquinaria de profesionales trabajando atrás de esto. Y esto es lo que hay que cortar para terminar con este flagelo, porque si vos cortás el circuito del dinero también, deje de ser interesante el tema, digamos, de la venta de la droga. Pues es un tema que abordaste, te digo, por ahí en lo tuyo, que era más puntualmente al vecino, dar respuesta, estabas tocando un punto sensible que con el tiempo se dio cuenta que esto también era parte de este circuito económico de la droga que se instalaba en distintas operaciones económicas en la ciudad. Sí, y que tiene que ver con el paladar negro, muchas veces, de este comercio ilegal. Porque vos podés derrumbar 100 búnker por día, pero si vos no vas contra la ruta del dinero, vos no vas contra las ganancias de estos tipos, exactamente, contra el control económico de lo que genera todo el circuito, todo esto sigue funcionando. A ver, ¿por qué venden droga de manera ilegal? Porque les da plata. Si lo que daría plata sería vender zapatos, venderían zapatos. Pero venden droga porque les da plata. Y si vos no vas a la raíz donde intervienen abogados, contadores, inmobiliarias, escribanos, e intervienen empresarios de la ciudad, bueno, el sistema siempre va a seguir vigente. Por eso mismo, el lavado de dinero es el gran desafío para encarar en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Se nos fue el tiempo. En 2 palabras, tu candidatura a diputado. 2 palabras, definir, mirá, cuál va a ser tu punto, digamos, tu punto de acción para convencer a un electorado santafesino que se sorprendió con una cara nueva. 2 palabritas. Primero, equilibrar a la provincia. Hoy tenés una provincia de contrastes. Mientras Seguro. nuestros santafesinos del norte no encuentran agua potable, en el sur se inundan. Sí. Pero por otro lado, también necesitamos hacer de la legislatura un lugar de puertas abiertas. Yo me comprometo a ser un diputado provincial que recorra las localidades, que camine, como lo hice en Rosario, porque es muy difícil tomar buenas decisiones cuando vos te sentás en una oficina con aire acondicionado en verano, con calefacción en invierno, y firmás un decreto, firmás un proyecto que muchas veces el impacto que tiene sobre tantos santafesinos vos no lo podés medir. La manera de lograr el equilibrio es caminar y salir al encuentro. Roy, gracias. Gracias, Carlos. Bueno, conoció otra faceta de Roy. En 7 días vamos a conocer otro protagonista.